hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, nuevo vídeo. Empezamos como siempre con cuando estamos a mediados finales de noviembre. La operación fue a final de febrero, o sea, 8 meses y pico. Nos acercamos a los 9 meses. Y bueno, pues como siempre, ¿dónde está este hombre, no? Supongo que muchos lo reconoceréis detrás mío. Estoy en Singapur. He venido unos días por aquí y para luchar contra el jet lag, pues he salido a correr un poquito. El vídeo que os quería hacer hoy es respondiendo algunas preguntas que me hacen en el canal, que es sobre el deporte, sobre qué deporte se puede hacer, qué limitaciones tengo y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, voy corriendo, así que intentaré aguantar la respiración, así que no me aceleraré mucho, ¿vale? Antes de la operación, yo estaba muy en forma, era muy deportista y llegué a correr 3 maratones antes de saber que tenía el aneurisma o la válvula bicúspide, así que estaba en un excelente nivel de forma. La verdad es que jamás sospeché que podía tener nada en el corazón. Fue una sorpresa para mí. Entonces, cuando me lo detectaron, obviamente una de las primeras cosas que pregunté era si podía seguir haciendo deporte. Entonces, lo que me resultó muy curioso es que los especialistas que consulté me dijeron que sí, me dijeron que podía seguir haciendo deporte siempre y cuando fuera cardio. Me dijeron que pesas hasta la extenuación, hasta el fallo, no era recomendable, pero que lo que era cardio no había problema. Entonces, durante todos estos años, los famosos 5 años que os comenté, hasta que se me operó, yo seguía haciendo ejercicio. En ningún momento paré. Eso sí, lo que hacía era correr, bicicleta, montaña, y pesas hacía lo que me comentaban, que era hacer unas 12 repeticiones, pero sin llegar al fallo. Y entonces me ayudaba a tonificar. Obviamente volumen no podía hacer, pero me ayudaba a tonificar y a mantenerme en forma. Nadar también iba muy bien. Y así fue pues como llegué a la operación. Voy a intentar meterme por aquí, que os voy a enseñar una cosa chula que hay, a ver si no me pierdo. Entonces así fue como llegué a la operación. Llegué con un excelente nivel de forma físico y nunca paré de hacer deporte, ¿vale? Entonces, un momentito, cuidado. Ojito que casi me atropella un Ferrari. Entonces, con ese nivel de forma física fue como llegué a la operación. Una vez se hace la operación, obviamente durante un tiempecito no puedes entrenar, no puedes hacer deporte, entre otras cosas porque apenas te puedes mover. O sea, tienes tanto dolor, te duele cuando te mueves, que al final te tiras prácticamente unos 2 meses sin hacer ejercicio físico como tal. Bueno, puedes andar, puedes salir a pasear, pero para un deportista como yo, pues aquello no es ejercicio físico. Pero bueno, puedes salir a pasear. Alrededor de las 8 semanas, 10 semanas, ya puedes empezar lo que es la rehabilitación cardíaca, ¿vale? En mi caso, ¿cómo fue? En mi caso, vas allí al hospital, te monitorizan. Uy, cuidado, que me choco con la gente. Te monitorizan
y te hacen empezar muy despacio, pero tan despacio que al principio lo único que haces es básicamente correr en la cinta, ¿vale? Ojo, mira dónde estoy. Qué chulo, ¿eh? Bueno, voy a cruzar el paso de cebra y ya veréis dónde llego. Entonces, lo que os comentaba, la rehabilitación cardíaca empieza básicamente con simplemente caminar en lo que es la cinta y se empiezan a hacer ejercicios muy suaves de fuerza, ¿vale? Porque obviamente tu esternón, no puedo cruzar, tu esternón está tocado y te hacen hacer ejercicios muy suaves de hombros, etcétera. Por supuesto, no vas a empezar a hacer flexiones, no nos flipemos, ¿vale? Entonces, a mí se pone verde, qué rabia me da. ¿No os da rabia a los corredores cuando hay un semáforo y no se pone verde? Bueno, ya está. Un momentito, sorry. Thank you. Entonces empiezas con la cinta, muy monitorizado, y te van haciendo correr, te van haciendo andar, básicamente en la cinta, poquito a poco. Y así, hasta que un buen día ya te dejan, ¿sabes? Ya te dejan trotar un poquito. Entonces, antes de que te dejen empezar a hacer ejercicio bien, lo que te hacen es una prueba de esfuerzo. Vas al hospital y más o menos a eso, lo que os he dicho, a las 8 semanas o así, cuidado, ¿qué pasa? Sorry, a las 8 semanas o así, ya te dejan, ya te hacen la prueba de esfuerzo. Se acabó el sitio, tengo que ir por otro lado. Ya te dejan hacer la prueba de esfuerzo y una vez has hecho la prueba de esfuerzo, pues ya te dejan en rehabilitación cardíaca correr un poquito más. Entonces, en mi caso, todo funcionó bastante bien, pero aún así hubieron cosas que se podían haber mejorado. A ver. Venga, ahora, por fin. Entonces, lo que os decía, habían cosas que se podían haber mejorado. Por ejemplo, una de las cosas que se encontraron en mi caso era que cuando corría me daban arritmias, ¿vale? Entonces no eran arritmias para preocuparse, no sé lo que es. No, ya veréis dónde estoy llegando ahora, ¿vale? No habían arritmias para preocuparse, porque no se repetían. Entonces mi corazón de vez en cuando se saltaba un latido y entonces me hacían bajar el ritmo, pero nada preocupante. Pasó un par de veces y en cuanto volví a coger la forma física ya se volvió a poner en su lugar todo y ya no me volvieron a dar arritmias, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo fue todo? Pues todo fue como volver a entrenar. Sorry. Todo fue como volver a entrenar, como si hubieras lesionado, hubieras tenido una lesión y os dijeran que bueno, ahora hay que volver a coger fondo físico. Y bueno, y así fue. Ojo donde estoy, ¿os suena? Gardens in the Bay. Lo de la película Avatar. Entonces volví a coger la forma física y ahora más o menos me encuentro. Bueno, espera, steps. Ya parezco Rocky, A ver, cuidado porque por aquí hay mucho guiri, incluyéndome a mí. A ver si puedo pasar. Y ahora os sigo contando.
un momento, sorry. Oh, sorry guys. Walking through. Esto parece más un canal de viaje que un canal del corazón, me cago en la leche. Pero, vamos. ¿Cómo le gusta a esta gente hacerse fotos, eh? Bueno, lo que os comentaba. Y nada, y ya he vuelto otra vez a mi régimen de ejercicio anterior. Estoy entrenando exactamente igual que entrenaba antes de la operación. Salgo a correr 1 o 2 veces por semana. Y las veces que no salgo a correr, pues voy al gimnasio a hacer cinta. Me siento igual de bien y no hay ningún tipo de problema. Bueno, llegué. Qué guay, ¿eh? A ver, vamos por aquí abajo a ver dónde llego. Entonces, me preguntabais algunos en el grupo si tengo algún tipo de limitación o restricción o algo por el estilo. No la tengo, o sea, lo que me comentaron los médicos es que si me da la gana, ¡wow! ¡Qué bonito que es esto! Me comentaron los médicos que si me diera la gana podría llegar a correr una maratón si quisiera. No habría ningún tipo de problema. La medicación que estoy tomando, que ya la describí en otro vídeo, no afecta para nada mi rendimiento físico. O sea que todo, la verdad es que todo ha quedado a la perfección. Vaya mezcla de canal de viaje y de operación a corazón abierto que estoy dando aquí, ¿eh? Así que nada, lo dicho, ningún problema con el ejercicio físico, ninguna limitación. No lo he preguntado, pero creo que si quisiera podría llegar a hacer pesas hasta el fallo. Lo que pasa es que no es mi estilo, pero nada, depende de la operación y depende de la operación que os hagan, por supuesto. Hay veces que te dejan, perfecto, te dejan arreglado y puedes volver a hacer vida, ejercicio y todo igual o mejor que antes. Bueno, señores y señoras, os voy a dejar, que tengo que acabar de dar el círculo. Ahora tengo que volver todo para atrás. Un cordial saludo, y aunque no lo digo nunca, acordaros de suscribiros al canal, porque así YouTube le dará más visibilidad y llegará a más gente que estos vídeos le puedan interesar. Bueno, lo dicho, un saludo y a ver de dónde nos vemos la próxima vez. Hasta luego.